Y finalmente, la última emoción, la vaciedad, he elegido la timidez, que es una emoción que se representa mucho en el mundo indio. En todas esas representaciones del amor también hay una variante que es la de la mujer recién casada, que es demasiado tímida para entregarse al marido. Y entonces se la representa a veces de una forma sincera o a veces también fingiendo esa timidez. En la imagen, que es una miniatura de la escuela de Kangra, aproximadamente de 1800, se ve al marido tirando de ella para que vaya al lecho, al tálamo, y ella se cubre, toda tímida, porque no se atreve. Es siempre un juego, ¿no? No es un acto violento en el mundo indio, sino que siempre un juego amoroso, esa timidez. No es algo que tenga esas connotaciones negativas que muchas veces tiene en Occidente. El último aspecto es la vaciedad. Aquí he diferenciado lo que puede tener la vaciedad de carencia y he utilizado una obra también muy conocida, que es la obra de Ofelia, de Millais. La obra que evoca, vamos a decir, el suicidio, es una mujer arrastrada por la corriente de un río, ahogada, pero que a la vez denota toda la belleza de ella, ¿no? Bueno, sería la muerte bella, pero también evocando la vaciedad como carencia, ¿no? Como algo que es arrastrado y sumergido, expresando el estado más carente, ¿no? En el que, de arrebato de la vida, en el que puede quedar el ser humano, ¿no? La vaciedad, en segundo lugar, no como carencia, sino como incomprensión. Aparece una mujer con la mirada perdida, un poco separada o alejada de sí misma, ¿no? En un estado que podríamos llamar de destitución, ¿no? de destitución subjetiva, perdida, mujer perdida en ese sentido, ¿no? Bueno, lo he relacionado con la incomprensión, pero evidentemente la obra puede evocar muchos más aspectos, ¿no? Relacionados con el vacío. El siguiente, he vuelto a recurrir a Goya, Insensibilidad, también de esta serie, no sé exactamente si esta pertenece a la serie de Caprichos, pero es la misma estética, y él titula Porque fue sensible, ¿no? En este caso lo relaciono con la insensibilidad, en cuanto a que se supone que aquí refleja que esta mujer ha sido abandonada y encarcelada por haber quedado embarazada y haber sido abandonada por ello, ¿no? Es decir, fue sensible para quedar seducida por el amor y después abandonada y además encarcelada por haber quedado embarazada sin estar casada. El último, también relacionado con la vaciedad, es la incomprensión, nos refleja algo de la incomprensión, y me pareció interesante porque en el mismo personaje aparece la dicotomía del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, aludiría a la incomprensión respecto a las diferencias que existen entre hombres y mujeres, es decir, entre los dos sexos, ¿no?
Alejandro Sul-Solar es el autor, lo titula precisamente Pareja y, bueno, pues evoca ese contraste respecto a la diferencia incomprensible, ¿no? El hecho de no comprendernos cuando se pone en juego justamente lo que según Lacan no puede hacer uno, ¿no? Que es la diferencia sexual, ¿no? No se puede hacer de esa diferencia una unidad. This expression, oh yeah. Yeah. Giacometti, just because his statues are so very well known, it's maybe a little bit risky to use one of his images because it's almost become kitsch. But anyway, for the emptiness, in the way of the emotion of being incapable. The title is The Marching Man, L'Homme qui marche, but in fact the way with his small body and his heavy feet, and it's like the world is marching with him, and a strong reach. Talking about some others, I found maybe one that was more difficult was about emptiness. You can look for it. De Chirico, I'll try to find him. That's the one. There was emptiness. That's about emptiness, insensitive, but also in the way of unconnected. So in those metaphysical paintings of De Chirico, there is something about melancholy, architecture, long shadows, and a kind of lack of dialogue. That's why I presented that work. But also I put that in detail, the fact of shrink small, diminished, unimportant, so that Monk by the Sea, romantic painting, also the relation between the big nature and the small person that is not only a person, but it's also a monk. What gives a special atmosphere to the painting. Yeah, this was also very difficult to choose. But in this picture, it seems to me that something has taken away, and these are like footprints of that, what has been taken away. So it's empty, although there are colors and some movement, but emptiness is a very concrete thing. It's empty from something. Something what should be there. This is about emptiness. What is it? Loneliness? Emptiness. Yes. This is a painter who lived in this area in the Netherlands. Mm-hmm. It's very open space. And what to say? No, it speaks for itself. It speaks for itself. Yeah. Yes. Yeah. Yes.
And I could never, I think for me it's very hard to make such a painting, I don't know. Do you want to make such? No. No. Okay. No. But do you like it? Do you like it, or do you find it beautiful, or? Yes, it's beautiful and it's strong. Mm-hmm. Yes. It's very empty. Yes, desolate. Yeah. Although there are some birds in. And what is it? Because it's empty. Is can you explain a bit more about what it makes you feel? Is it empty in a sad way, or empty in a quiet way, relaxed, or It's what cold. kind of a Cold and lonely and, and lonely. yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Lost in space. Mm-hmm. Lot of space. Where should you go? You can go every. And I really love space. So for me, space is not a bad thing. No. But emptiness is something else. Yeah, emptiness is something else. Yes. Yeah. Okay. And maybe the space makes this a beautiful painting for me. Mm-hmm. Because it also resembles space. Mm-hmm. Yeah. And the other one is from Morandi. Mm-hmm. And I do not really like his work. No, No. because It's empty. it's empty. And what makes it empty? Do you know that? Empty bottles. Empty bottles. It's so silent. It's Mhm. so terribly silent. Mhm. No life in it. Mm-hmm. There's no life in And- it. And it's still life, of course. Mm-hmm. It's a still life, yes. And in the most of the other paintings you choose, there was a contradiction, Yes. and I don't see it in this one. So No. maybe, It's too much. yeah. 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 Dentro de estas taxonomías que se habían hecho sobre las emociones, había una que era vaciedad, disminuido, mínimo, y buscábamos obras que encajar dentro de esa clasificación primaria, secundaria, terciaria. Vaciedad nos puede hablar del inacabado, toda esta parte que no está completada dentro de la obra. Disminuido también esa concentración hacia el centro de la imagen y ese gesto de la mujer un poco hacia abajo, y mínimo también es un detalle, es un momento, un espacio de una persona. Es interesante porque en esta obra del 76-77, Lucian Freud, a la que ha llamado Último Retrato, que ya de por sí es interesante en esa sensación de vacío, de final, que también nos podría entrar en otras categorías, como fuera nostalgia, quizá dolor, quizá miedo, también podría entrar dentro de esta... Pero hay cierta sensación de abatimiento en la persona, de no reacción, de derrota de esta mujer que aparece en el retrato. Yo creo que esta es una sala interesante, quizá no para clasificar, pero sí en cuanto a que la Escuela de Londres no deja de ser la heredera de un conflicto bélico que es la Segunda Guerra Mundial, y son los pintores que retratan una realidad humana y reflejan un interés en las personas. Tanto Bacon como Freud, como Michael Andrews tienen al ser humano y al ser humano en esas situaciones de los años 50, 60, 70, que son las generaciones que han vivido el conflicto bélico, y vemos que hay una gama de colores, hay una gama de representaciones que tienen mucho que ver con esas situaciones que pueden tener que ver con el trauma. Quizá no solo en estas obras, si me pedís que clasifique, me podría entrar por esas razones que os doy, pero me parece que es una sala y son unas obras que podrían entrar en muchas más categorías, muchas más taxonomías, y en las que cada espectador también puede ver cosas muy contrarias o muy diferentes a las que nosotros pretendemos o intentamos que vea. Me parece a veces difícil intentar saber qué nos transmite una imagen por el trabajo que hacemos de proyectivo sobre la persona, ¿no? Porque ya presuponemos que todos tenemos que ver lo mismo en la obra, y eso es parte de
una parte trascendental del trabajo que hacemos sobre la libertad del espectador. Pero si nos atenemos otra vez a elementos formales, a elementos de construcción de la obra, podríamos encontrar elementos que nos justificarían esa idea de vaciedad, esa idea de disminución, esa idea de vacío. Esta imagen de A es más F, que se llama, bueno, es una imagen de la última huelga o algo así, que tengo asociada a la vaciedad, la insensibilidad y lo disociado. Y bueno, efectivamente, creo que son unas representaciones las que ellos hicieron en esta serie de cuadros de infografías impresas sobre tela en formatos circulares. Creo que estaban hablando de esa vaciedad de la vida contemporánea. Parecen representaciones de niños y adolescentes que no tienen ningún horizonte de deseo, que están totalmente alienados de cualquier sentimiento, no expresan ni sufrimiento, ni dolor, pero tampoco alegría, ni pasión. Parecen estar más interesados en una representación simplemente formalmente bella y en salir guapos que nada de lo que esté sucediendo narrativamente. Les da igual una ametralladora que un palo de golf, les da igual torturar a un niño que no hacerlo, les da igual un paisaje virtual que uno real, y básicamente es una especie de representación para mí del fin de la ideología, del fin de la historia, del fin de cualquier horizonte de deseo que no sea quizá el horizonte de deseo del consumo más frívolo y más vacío posible. Este es uno de los cuadros de Munch que más me impactan y es una imagen también de dolor, de vaciedad, de amargura, de desesperación. Está ligado también para mí como a una sensación de frustración, de rencor, como si en la mirada de esta mujer hubiese yo captara, no es que la haya, yo captara un resentimiento, un rencor, una incapacidad de poder atravesar una emoción que la deja muy paralizada. La veo desde una amargura, como alguien con una amargura activa, pero rencorosa, con una... Identifico que eso, una frustración que produce mucho malestar, pero eso, con resentimiento, con rencor, con reproche. Bueno, y la más